Disculpen. Bueno, chicos, esta es nuestra planificación de la segunda etapa. Esto yo les voy a subir un PDF en el Drive y ustedes van a imprimir y le van a hacer firmar a sus padres como lo hicimos en la primera etapa. ¿Recuerdan? Sí, ¿Sí? Es básicamente la misma hojita, ¿verdad? Básicamente, obviamente aquí tenemos las fechas ya de la segunda etapa. Es decir, que el martes 16 de septiembre tenemos nuestra primera entrega, luego tenemos una revisión y el 18 de noviembre es nuestra segunda entrega y el 25 de noviembre la revisión. Bien, en esta segunda etapa lo que vamos a desarrollar ya son los planos arquitectónicos. ¿Sí? Lo primero que hicimos en la segunda etapa fue lectura e interpretación de planos ejecutivos de obra, que fue el ejercicio que hicimos hasta la semana pasada, que por cierto estaban bastante bien, todos estaban muy bien, realmente excelentes trabajos y los puntajes al final de la clase les voy a poner para que ustedes puedan ver. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿O me pareció nomás? Bueno, ok. Aquí tienen el listado de instrumentos. A este listado se agregan pequeñas cositas como ser el portamina 03HB y el portamina 09B. El 05HB y el 07B ya lo tenían. Creo que se agrega también las plantillas de muebles y sanitarios, el tubo portaplanos. Y eso básicamente. Después es todo lo mismo de la clase, perdón, de la etapa anterior. Y de hecho, el tubo portaplanos, por ejemplo, ya la mayoría lo tenía para guardar la regla T. Bien, esta parte también ya la conocen, el reglamento de la asignatura, exactamente lo mismo que en la primera etapa. Evaluación final del 19 de noviembre, dice. 18 de noviembre. El 18 de noviembre es nuestra evaluación final y ahí es cuando me presentan la carpeta de apuntes. ¿Recuerdan? Las escala del 70%, todo eso ya saben. Esto nomás quería mostrarles rapidito. profe, ¿Sí? tenemos que empezar a tomar nomás apuntes a partir de esta clase también. Sí, claro que sí, los apuntes siempre, desde el primer día de clases. ¿Sí? La carpeta de apuntes se vuelve a entregar al final de la etapa. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Bien, aquí. Bueno, corresponde desarrollar hoy, chicos, la clase de planta arquitectónica. Antes de empezar con la planta arquitectónica en sí, quiero recordarles que en todo dibujo técnico instrumental se debe tener en cuenta el trazo, que debe ser firme, seguro y único, la escala, que debe verificar el tamaño y la proporción del objeto, y la expresión, que debe diferenciar la posición de los objetos respecto al observador. Bien, ¿en qué consiste el trazo firme, seguro y único? Esto que les estoy diciendo ahora no es nada nuevo para ustedes, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Si no, profe. si no quieren prender su micrófono, pueden reaccionar también con el sí o con el no. ¿Está? Sí, es más rápido. Ok, gracias, gracias. Porque así yo sé que me están escuchando, si no parece que estoy hablando sola. Bueno, em,
Les decía, chicos, que el trazo tiene que ser firme, seguro y único, y eso no es nada nuevo para ustedes. Sin embargo, quiero resaltar porque de repente sabemos un poquito, tenemos en la cabecita la teoría, pero para la práctica todavía nos está costando. Fíjense en este sector de la diapositiva, aquí arriba, ¿ven la crucecita moviéndose? ¿Sí? ¿La ven? Sí, Ok, aquí tenemos ejemplos de trazo y tenemos lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Decíamos que el trazo tiene que ser firme. Este es un trazo poco firme, no es un trazo de un lado hacia el otro dibujado de una sola vez, como este, ¿sí? De una sola vez de un lado para el otro. Este es un trazo poco firme. Este, sin embargo, es un trazo inseguro. ¿Por qué? Porque fui haciendo una línea mediante pequeñas líneas o líneas cortitas. Eso justamente por inseguridad. Bien, y aquí, sin embargo, tengo un trazo que va de un lado al otro de una sola vez. Y es un solo trazo, o sea, una sola línea. Si por ahí me salió mal, ¿qué tengo que hacer? Borrar y dibujar de vuelta la línea, de un lado al otro. ¿Se comprende? Esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. ¿Ok? Bien. Esto que les estoy diciendo, ustedes lo tienen que tener en cuenta para cada dibujo que hagan y para cada paso que den dentro del dibujo. ¿Sí? ¿Y cómo puedo hacer para mejorar ese trazo que no me está saliendo, que me está saliendo inseguro, que me está saliendo poco firme o que sin darme cuenta estoy haciendo doble? ¿Recuerdan cuando hacíamos las líneas a mano alzada, las líneas trazadas con instrumentos? ¿Recuerdan? Bueno, esa es la clave, chicos. Practicar, practicar, practicar y practicar. Líneas a mano alzada, líneas con instrumentos. También escritura, ¿sí? Practiquen texto, copien texto, hagan sus tareas de las diferentes asignaturas con letra técnica dibujando, ¿ok? Dibujando cada una de las letras y los números. ¿Se entiende? De esa forma van a mejorar muchísimo su trazo, pero no a las apuradas. Hay que hacerlo bien, con paciencia, con calma y, como les dije, dibujando números y letras. ¿Está? Bien, eso les va a ayudar muchísimo a tener un buen trazo. La escala debe verificar el tamaño y la proporción del objeto. En este dibujito que está aquí, ¿sí? ¿Qué les parece que puede ser ese croquis? ¿Qué puede estar representando? ¿No les recuerda nada? Un ladrillo. Les recuerda un ladrillo, muy bien. Esa era la intención, que les recuerde a un ladrillo. Incluso están ahí las medidas aproximadas porque sabemos que los ladrillos tienen diferentes dimensiones según la marca, ¿verdad? Bien, realmente eso es un prisma de base rectangular que mide 12 centímetros de ancho, 21 centímetros de largo y 3 centímetros de espesor. Justamente las medidas de un ladrillo de un proveedor cualquiera, ¿verdad? Un tipo de ladrillo, un ladrillo común, ¿sí? O sea, con esas pocas líneas y sencillas y burdas líneas, ustedes pudieron determinar de que eso podría estar representando a un ladrillo. Ahora, yo les pregunto,
Estos objetos parecen ladrillos. No, ¿verdad? Tal vez este objeto, este, tampoco parece un ladrillo. Bueno, ese le parece un poquito más a un ladrillo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la forma y las proporciones, ¿ok? Si por ahí tomamos las medidas y bueno, corresponde a las medidas de un ladrillo, pues correcto, es un ladrillo y se respetó la escala y la proporción. Quiere decir que hay una relación entre el ancho, el largo y el espesor del material. Eso quiere decir. Bien, cuando hablamos de escala en el dibujo, estamos diciendo que este objeto es con esta misma forma y con esta misma dimensión en la realidad, solamente que está, en nuestro caso, disminuyendo su tamaño en unas 100 o 50 veces. ¿Por qué 100 o 50 veces? Porque son las escalas que más vamos a utilizar, 1, 100 y 1, 50. ¿Sí? El dibujo entonces tiene que verificar, tiene que reproducir el tamaño y la proporción del objeto en relación a la realidad. ¿Ok? Y la expresión, o sea, cerrando un poquito lo que decíamos en la escala, si yo tengo que dibujar un ladrillo, si un ladrillo tiene que verse en mi dibujo, pues tiene que parecer un ladrillo. Tiene que tener las dimensiones de un ladrillo. ¿Sí? A eso se refiere la escala. Lo mismo pasaría con las piedras, con las baldosas, con las aberturas, con los marcos, con los componentes del techo, las tejas, los tejuelones, con lo que fuere. ¿Sí? Mi dibujo tiene que reproducir el objeto tal cual como se ve en la realidad. Eso tiene que ver con la escala. Ahora, la expresión debe diferenciar la posición de los objetos respecto al observador. Entonces, cuando tengo un objeto que está muy cerca del observador, la línea tiene que ser más intensa. Cuando el objeto está más alejado del observador, la línea tiene que ser más suave. Así también, cuando está más lejos del observador, la línea tiene que ser más fina. Cuando está más cerca del observador, la línea puede ser un poquito más gruesa. ¿Sí? Estamos hablando de grosor y de intensidad también. ¿Ok? Eso es la expresión en el dibujo. Estos tres aspectos son fundamentales a la hora de hacer un dibujo técnico porque tenemos que cumplir con estos tres aspectos, sí o sí, para que nuestro dibujo se comprenda y sea realmente técnico. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, ok, seguimos entonces. Y nos vamos al primer paso para graficar la planta arquitectónica. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Me acabó mi agua y... Bueno, disculpa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ven este dibujito que está aquí en el ángulo superior derecho? ¿Sí? Bien. ¿Qué está representando ese dibujito? En realidad son dos croquis.
Dos pequeños croquis. ¿Qué les nace? Ahora quiero que me hablen un poquito. ¿Qué es lo que ven ahí aparentemente? Describan así como describieron los materiales en PDF que les pasé. Describan lo que ven. Vistas de una capa. Vistas de una casita, ¿verdad? Casa lo ya le queda demasiado grande a esto, ¿verdad? Parece ser una casita. ¿Sí o no? Sí, ok. Una parece ser la vista superior, la otra parece ser la vista frontal, ¿cierto? Sí, ok. Bien, pero esa vista superior, ¿ustedes creen que es desde arriba, o sea, estamos viendo el techo? No, no vemos el techo. Entonces realmente no es una vista superior así de buenas a primera. Es, antes de ser una vista superior, un corte horizontal. Y ahora voy a prender un poquito mi cámara porque quiero mostrarles algo. A ver, hola chicos, ¿me ven? Bueno, ¿qué ven aquí? Ay, Dios mío, los corazoncitos. Yo también les amo. Chicos, ¿ven la hoja oficio? ¿Sí? Sí, Bueno, profe. la hoja, ok, gracias. La hoja oficio, conceptualmente, o sea, concepto de dibujo geométrico, tiene un ancho, tiene un largo, ¿cierto? Bien, es un plano. La hoja oficio está representando un plano. Ahora yo les estoy mostrando el plano de frente, es decir, es una vista frontal, ¿sí? Porque el plano está en posición vertical. ¿Qué pasa si yo le ubico a este plano en posición horizontal? A ver, vamos a ubicar ahí de tal modo que se vea en la cámara. A ver, ahí. Ahí lo logré. ¿Qué ven ahí, chicos? Ah, ahí. ¿Qué El ven? espesor de la hoja, profe. Ah, el espesor de la hoja. Ahí está, muy bien, Iván. El espesor de la hoja, como es un plano, es despreciable. ¿Recuerda? Ahí mismo, ¿qué están viendo ustedes? Lo que dijo Iván. Una línea. Y eso mismo es lo que se ve o lo que está dibujadito aquí. ¿Sí? Ver, ahí. ¿Ven esta línea que atraviesa la vista frontal y tiene unas flechitas hacia abajo? ¿Sí? Bien, esa línea es una línea de corte que está atravesando el objeto. Nuestro objeto, ¿qué sería? Esa pequeña edificación, esa casita, ¿sí? Ahora, esa línea está representando el plano que le atraviesa, el plano de corte. ¿Se comprende? Bien, ¿y para qué sirve ese plano de corte? Ese plano de corte me sirve exactamente para eso, para cortar la edificación. Entonces, ¿qué pasa? Corto a aproximadamente 1 metro o 1,5 metros la edificación, destapo y miro. ¿Qué tengo? Tengo la vista superior, pero del corte horizontal, no del techo. ¿Se comprende, chicos? De esta manera,
yo puedo ver el interior del objeto. En este caso, estoy viendo que, perdón. En este caso estoy viendo que el objeto tiene como unos bordes, a los cuales nosotros les llamamos paredes. El objeto tiene unas paredes que tienen un grosor, ¿sí? No son como la hoja de papel, que el grosor es despreciable, ¿sí? Porque es demasiado finito. En el caso de esta pequeña edificación, las paredes tienen un grosor, que en este caso son de 15 centímetros. Bien, yo corté el objeto, destapé y miré, vi que era hueco. ¿Qué pasaría con el ladrillo, por ejemplo? ¿Recuerdan el ladrillo que estaba en en la diapositiva anterior? ¿Qué pasa si yo a ese ladrillo le pongo así parado, le pongo de pie al ladrillo y le corto y le destapo y miro? ¿Qué voy a ver adentro? Veo ladrillo, ¿verdad? El ladrillo es un objeto macizo, ¿sí? Al menos el ladrillo común que estuvimos dibujando en la diapositiva anterior, ¿sí? Sin embargo, si yo agarro una caja de zapatos, por ejemplo, le saco la tapa, destapo y miro adentro, voy a ver las paredes de la caja y por dentro, ¿cómo sería? ¿Hueco o macizo? Hueco. Hueco, sí, la caja de zapatos tiene que ser hueca para que entren los zapatos ahí. El ladrillo tiene que ser macizo porque necesitamos que otorgue resistencia al muro. ¿Entienden, chicos, la diferencia? Un objeto puede ser macizo o puede ser hueco. La edificación es nuestro objeto de estudio. La edificación, obviamente, ¿cómo tiene que ser? ¿Hueca o maciza? Estamos hablando de el espacio adentro. ¿Cómo tiene que ser? Hueco, profe. Hueco, hueco. De hecho, al hablar de espacio, luego ya hablamos de, de hueco, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y es eso lo que nosotros tenemos que representar en una planta arquitectónica. De hecho, por concepto, la planta arquitectónica es la vista superior del corte horizontal. La planta arquitectónica no es solo la vista superior, es la vista superior, sí, pero del corte horizontal del objeto, no del objeto en sí. ¿Se entiende, chicos? Qué bueno, me alegro muchísimo. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo ahora? Nosotros vamos a trabajar primeramente en hojitas oficio. Luego vamos a trabajar, y eso creo que no les leí aquí en la planificación. ¿Qué dice acá? Ah, sí está. No les leí, pero está. Dice papel, obra primera, A0 dividido 3, rotulado. Medidas 81 por 38,6 centímetros. Bien. Este papel lo vamos a empezar a utilizar en más o menos 2 semanas. Sí, en 2 semanas, porque la próxima clase vamos a seguir con la hojita oficio, pero desde la siguiente ya vamos a trabajar en el papel grande, ¿sí? Em, bien, resulta que en la hoja chica, en el papel oficio, vamos a hacer una plantita chica. Y en la hoja grande vamos a hacer una planta un poquito más grande, un poquito nomás. Eh, igual es una plantita, es una vivienda pequeñita. Vamos a trabajar con una vivienda, pero
obviamente es más grande que simplemente el 3x3, ¿verdad? Esto que ven ustedes aquí es un dormitorio de 3x3. Es un proyecto totalmente irreal, no existe, es solamente para que ustedes aprendan los conceptos del proceso de graficación, de la planta arquitectónica, obviamente. También del corte y también de la fachada, que son los siguientes conceptos que vamos a ir desarrollando. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a dibujar la planta arquitectónica de un dormitorio de 3x3 metros. Y ese dormitorio cuyo croquis ustedes están observando aquí en la diapositiva, mide 3x3 internamente, tiene una puerta, una ventana que acá no se ve muy bien en mi diapositiva. Ahí sí se ve. Ahí está. Bien. Les decía que tiene una puerta, tiene una ventana, tiene un techo a 2 aguas, ¿sí? Todos estos conceptos que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Que ustedes ya manejan. Sí, más o menos. Techo a 2 aguas, ¿saben lo que es? ¿No? Así, la caída de los techos, ¿sí? El techo puede ser plano, sin caída, puede ser a una caída, puede ser a 2 caídas, ¿sí? Hay más opciones, pero les explico solo estas 3 para que se hagan una idea, ¿sí? Bueno, y resulta que esta línea, punto línea que ven ustedes aquí en el centro me está indicando el elemento estructural que hace que justamente se parta ese techo en una y otra caída. Se denomina viga. Es el eje de la viga, esta proyección de línea entrecortada. Y la proyección de los aleros, ¿saben lo que son los aleros? Bien, hacia donde cae el agua, el alero mide 50 centímetros. Hacia acá cae el agua, ¿sí? Sí, también cae agua hacia acá, entonces hacia ahí es 50 centímetros. Ahora, hacia acá no cae agua, hacia acá no cae agua. Entonces aquí mide 20 y aquí también mide 20. El alero. ¿Qué es el alero? La saliente del techo que protege al muro de la lluvia, del sol, ¿sí? Son como unas alitas para el techo de la edificación, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Es proteger a la pared. ¿Está? Hacia donde cae el agua, 50 centímetros. Hacia donde cae 50, hacia donde no cae 20, hacia donde no cae 20. En realidad, hacia donde no cae ni siquiera hace falta. Se pone medio de adornito nomás, eso, ¿verdad? Bueno, esta es entonces la edificación que tenemos que dibujar. Chicos, ustedes nunca, jamás van a tener en sus manos un proyecto ejecutivo ya todo desarrollado para que ustedes copien directamente. No, no se trata de eso, el trabajo que ustedes tienen que hacer cuando sean profesionales. El trabajo que tienen que hacer es desarrollar el proyecto ejecutivo a través, o sea, a partir de un simple croquis burdo como este. ¿Se entiende? A ustedes como mucho se les va a dar en un cuaderno, un croquis de algún relevamiento, de alguna idea que tenga el profesional para que ustedes lo tengan que desarrollar, ¿sí? No se trata de copiar nada. Porque si no, a ver, Dios mío, sus caritas, ya me van a hacer llorar a mí también. Socorro. Bueno, háganse esta película, chicos. Si el jefe, vamos a suponer yo técnico en construcciones civiles, trabajo con un arquitecto,
o con un ingeniero. El arquitecto tiene un proyecto completamente desarrollado, ya todo espectacular, ya están las plantas, cortes, fachadas, instalaciones, estructuras, todo 100% terminado. Ah, espectacular, eso sí les gusta, ¿verdad? Bueno, ¿para qué les va a contratar a ustedes? Llanto. No sé. No, para que lloren. No. Profe, Chicos, para llamarle a mi profe Alicia y decirle, profe, ¿cómo voy a hacer este plano? solo para eso. Bueno, chicos, si el jefe, si el profesional ya tiene todo hecho el proyecto, ya no va a tener necesidad de contratar un dibujante. El dibujante está para hacer el desarrollo ejecutivo. Y en serio, chicos, esto es apasionante, porque a medida que vamos explorando y que vamos aprendiendo cosas, y si realmente nos gusta la profesión, ¿verdad? Nos damos cuenta de que realmente es lo que nos gusta hacer, ¿sí? Es lo que, como decía un sabio Confucio, creo que era, elige eh, la profesión que te gusta y no trabajarás en toda tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente vamos a disfrutar. ¿M? Pero para eso tenemos que hacer lo que nos gusta. Y bueno, tómenlo como un desafío también. Miren esto que está acá. Un croquisito, como siempre les digo, simple, sencillo, burdo incluso, que lo tenemos que convertir en un manual de ejecución de un objeto parecido a esto en la realidad. ¿Sí? Porque el proyecto ejecutivo, lo que nosotros vamos a aprender a dibujar a partir de ahora, es básicamente el manual de armado de la edificación. Tiene que tener todos los datos que sean necesarios para poder ejecutar ese proyecto. ¿Sí? Entonces, volviendo un poquito atrás, eh, el profesional, el jefe, el director de la empresa o de la obra, no tiene necesidad de contratar un dibujante si es que ya lo tiene todo dibujado. Es el dibujante